Bienvenido a Lámpara y Lumbrera, Iglesia Bíblica Tlaxcala. Mateo capítulo 16. Vamos a ver lo que dice a partir del verso 5. La semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos reunión, pero la semana antepasada vimos los primeros 4 versos donde dice que los fariseos y los saduceos piden señal al Señor Jesús, piden una demostración de su poder, aunque no lo hacen como para realmente creer en el Señor o para comprobar que Él fuera el Mesías, pues dice en el verso 1 que vinieron para tentarle, es decir, había una intención negativa en su corazón. Fue parte de lo que vimos y es algo que llama la atención en este pasaje, que más ahorita el Señor Jesús va a volver a hablar acerca de este grupo, de estos dos grupos de personas que son los fariseos y los saduceos, es que curiosamente eran dos grupos opuestos entre sí. Eran dos grupos, si hoy pudiéramos compararlos con la política, hablaremos de los de izquierda y los de derecha, ¿no? Es decir, aquellos que están en una parte de la política y la contra, que es opuesta a estos movimientos. Más o menos así eran los fariseos y los saduceos. Eran dos grupos de personas que no se llevaban, que tenían pensamientos distintos, acercamientos distintos en cuanto a la ley de Moisés, en cuanto a las escrituras del Antiguo Testamento, pero se juntan, se unen en algún momento para ir al Señor Jesús y tentarlo, para probarlo, para hacerlo o querer, que es decir, una de las intenciones es que el Señor Jesús tropezara en alguna de sus palabras, dijera algo que va en contra de las escrituras, y entonces estos grupos se unen, confabulan, más adelante lo vamos a ver también, en contra del Señor para atraparlo o hacer que tropiece en alguna palabra y entonces poderlo acusar. Y estos grupos están aquí continuamente detrás del Señor, lo seguían, pero no de una manera correcta, no con un corazón sincero, sino andaban detrás de él para poder acusarlo de algo, para poder cuestionarlo, para estar ahí presionando lo que el Señor Jesús hacía. Entonces, eran grupos muy distintos. Ahorita vamos a ver unos de esos diferencias que había entre ellos, pero en este momento están unidos, están juntos para ir en contra del Señor Jesucristo. Entonces le piden la señal o le dicen que haga alguna señal. El Señor Jesús les responde en el verso 3. Desde el 2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Estoy leyendo Mateo 16, verso 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Se va el Señor Jesús de ahí, los deja a estos dos grupos de personas ahí pues parados, yo creo que todavía dialogando entre ellos, y el Señor se va con sus discípulos y dice en el verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, hablando de los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis que los 5 panes entre 5,000 perdón, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Se da una situación aquí un poco curiosa porque recién los discípulos habían visto recientemente en un corto lapso de tiempo cómo el Señor Jesús había alimentado a dos grandes multitudes y no solo les había podido dar a todos ellos, sino además había sobrado de esa multiplicación del alimento que hizo ahí el Señor Jesucristo. Y entonces les dice, oigan, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos, pues
en una muestra de su humanidad, ¿no? No podemos eh, pues juzgarlos o señalarlos, sino simplemente nos muestran cómo, aunque estaban en la misma presencia de Dios Hijo, tenían ahí al mejor maestro que ha existido en toda la historia de la humanidad, tenían ahí a alguien que podía explicarles todo claramente y que lo hacía, además les explicaba a sus discípulos con claridad sus enseñanzas. Y aún así los discípulos pues muestran esa parte de su humanidad y dicen, eso dice porque no trajimos pan. Y el Señor Jesús, yo me imagino que haber pensado, estos qué bárbaros salen con cada cosa. Y entonces les dice, no, 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 a ver, que hombres de poca fe, que no se acuerdan lo que acabo recién de hacer, de multiplicar los panes, los peces, entre cuántas personas y todo lo que sobró. Yo creo que los discípulos se apenan un poco al decir, caray, pues no, yo creo que no entendimos entonces a qué se refería el Señor. Y Él les dice, no me refería a los panes literalmente, sino les dice en el verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, es decir, no del alimento literal, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesús les estaba diciendo, cuídense de lo que enseñan los fariseos y los saduceos. Ojo que en algún momento el Señor Jesús les dice que los fariseos, cuando les dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Dice, así que todo lo que les enseñen, escúchenlo. Pero aquí el Señor Jesús les está diciendo que cuando ellos hablan acerca de Moisés, está bien lo que enseñan. Sin embargo, en este pasaje dice, cuídense de su doctrina, no de la doctrina de Moisés, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, es decir, de lo que ellos personalmente como grupo enseñaban, como aquella interpretación que en algún momento ya como fariseos le daban a la escritura. Si hoy pudiéramos poner un ejemplo, vamos a mencionar a los testigos de Jehová, podemos mencionar a los adventistas del séptimo día, podemos mencionar a los cristianos evangélicos, que aunque estos tres grupos que les acabo de mencionar, testigos de Jehová, los adventistas y los cristianos evangélicos, en alguna medida creemos en muchas cosas muy similares, es decir, tenemos creencias muy parecidas o iguales incluso. Sin embargo, los adventistas y los testigos tienen acercamientos muy diferentes a algunas partes de la Biblia y las interpretan conforme a lo que ellos quieran enseñar, conforme a su doctrina, no a la doctrina de la Biblia, sino a la doctrina que ellos enseñan. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo no es Dios, que fue un profeta, incluso algunos dicen que es la encarnación del arcángel Miguel, si no mal recuerdo, por ahí así algo enseñan los testigos. Entonces, aunque son grupos que tienen algunas cosas en común, pero la interpretación de la Biblia en algunas porciones es muy distinta. Entonces, los fariseos, los saduceos, aunque conocían, aunque tenían conocimiento de la ley, pero muchas de esas cosas la interpretaban a su manera, a lo que según ellos les convenía o en la forma en que ellos creían que podía convenir que la interpretaran, ¿no? Entonces, ¿de cuál es la levadura? Vamos a hablar un poquito solamente de la levadura de los fariseos y también un poquito de los saduceos, pues la Biblia no profundiza mucho en lo que estos hombres enseñaban, nos deja ver ciertas cosas con base en lo que el Señor Jesús les responde, con los cuestionamientos que les hacen, que ahorita vamos a ver también un par de ellos. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que enseñaban estos dos grupos y vamos entonces a tratar de aplicar a nuestra vida cómo sucedería eso en el día de hoy y qué es lo que nosotros debemos hacer. De las cosas que enseñaban, por ejemplo, los fariseos ellos se enfocaban mucho en las obras, es decir, en su propio esfuerzo, en su conocimiento, en lo que cada uno de ellos podía hacer para agradar a Dios. Ellos se basaban mucho en que la gente los viera, que la gente los reconociera, que la gente pudiera notar cuán espirituales eran los fariseos. Eran muy meticulosos en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les dice, si me acompañan, vamos a Mateo 23, vamos a adelantarnos un poquito aquí mismo en el Evangelio de Mateo, pero vamos al capítulo 23. En estos dos capítulos, si no mal recuerdo, es el 22 y el 23. Hay varias veces que el Señor Jesús tiene ahí una confrontación con estos grupos, con los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran grupos religiosos que había en aquellos tiempos.
Mateo 23, el verso 23 dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Les decía, eran tan meticulosos, tan quisquillosos en ciertas cosas, que el Señor Jesús, cuando les dice aquí, ustedes son hipócritas porque diezman, dice aquí, o dan el diezmo, ofrecen el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. ¿Por qué es que tenía que ser algo? ¿Por qué el Señor Jesús menciona este diezmo o esta parte que ellos diezmaban como algo así muy meticuloso, ¿no? Muy cuidadoso, lo digo un poco entre comillas, porque en aquellos tiempos el comino, el eneldo y la menta no se hacían grandes siembras o grandes producciones de eso. No es que una persona dedicara todo un campo de cultivo para sembrar menta o eneldo o comino. Comúnmente eran cosas que se sembraban en casa. La gente tenía sus propias plantas o macetas de menta, de eneldo o de comino, y no era algo que se comercializara de una manera amplia, sino que era más bien para uso personal, ¿no? Para uso casero, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la cebada, el trigo y había otras cosas que sí se sembraban en cantidades muy grandes para después poder comerciar con ellas, pero lo que es la menta, el eneldo y el comino, pues se sembraba, por decirlo así, en el patio trasero de las casas y lo hacían comúnmente para el uso del hogar. Entonces, ellos eran tan quisquillosos que si su plantita de eneldo o de menta o de comino daba ahí unos cuantos gramos de fruto, bueno, de semillas o lo que sea en este caso, ellos de ahí tomaban un poquito y lo diezmaban, ¿no? Llevaban ahí su poquito de menta o de eneldo y comino y lo diezmaban. Y les dice el Señor, ustedes son tan hipócritas que se fijan en que si su plantita de menta dio unas hojitas, pues le arrancaban unas hojitas e iban y las diezmaban. Dice, pero dejan lo más importante de la ley, les dice en el verso 23, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver que los fariseos eran? Ellos se enfocaban mucho en las obras, en ser muy meticulosos, pero se olvidaban de aquello que es importante que dice aquí el Señor Jesucristo, la justicia, la misericordia y la fe, es decir, lo que va más a lo espiritual, aunque ciertamente el diezmar o el dar ofrenda a una iglesia, pues aunque da uno algo económico, algo material, pero realmente es algo que uno ofrece a Dios pues sí, como una ofrenda, valga la redundancia. Pero aquí le dice el Señor Jesús, ustedes tienen que pensar más en la misericordia, en la justicia y en la fe. Está bien que diezmen, que sean cuidadosos con eso, pero no se olviden de esto que es importante, el hacer misericordia, el vivir en la justicia de Dios, en tener fe en Dios. Eso es lo más importante. Recordemos también aquel pasaje donde el Señor Jesús dice que un fariseo y un publicano suben a orar y el fariseo dice que oraba consigo mismo diciendo que él no era como ese publicano, ¿no? Yo soy de los que ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que gano, y entonces él tenía una justicia propia, él se creía justo en sí mismo. Y hoy, ¿cómo podemos comparar o cómo podemos ver ese tipo de gente en nuestros días? Bueno, también son personas que se basan mucho en su esfuerzo, en sus obras, en lo que ellos hacen, en cómo, lo digo entre comillas, se han ganado el favor de Dios a través de su grande esfuerzo. Es muy parecido a los fariseos. Otra cosa que también tenían los fariseos es que ellos tenían una apariencia de piedad, es decir, de ir a buscar a las personas porque es que tú tienes que creer en Dios. Y si podemos utilizar esta palabra, evangelizaban, ¿no? Los fariseos, por decirlo de alguna forma, también andaban evangelizando, pero una vez que la gente creía y se convertía en este caso al judaísmo, no al cristianismo, sino al judaísmo, el Señor Jesús le dice, ustedes mueven cielo y tierra para ir a hacer un prosélito, es decir, para que alguien se convierta al judaísmo, y una vez que logran que esa persona crea en lo que ustedes les están enseñando, dice, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes, dice el Señor Jesús en otro pasaje, ponen cargas sobre los hombres que ustedes no quieren mover con un dedo. Y hoy también se da mucho eso, ¿no? Esa gente que se siente que está en otro nivel y que quiere que todos estén a su mismo nivel, que quiere que todos oren como según ellos oran, que todos ayunen como según ellos ayunan.
Entonces vemos cómo hay ese reflejo del fariseísmo en algunas personas hoy en día. Entonces, debemos también nosotros, como dice el Señor Jesús, tener cuidado de esas doctrinas que buscan el esfuerzo humano. Voy a tratar de ser muy claro con esto que les quiero decir. Los fariseos creían que sus obras los hacían justos. Y para nosotros lo que entendemos es que por la fe en Dios somos justos. Y como justos entonces hacemos buenas obras. Voy a tratar de decirlo otra vez. Los fariseos creían que sus buenas obras los hacían justos, pero en realidad es al revés. Nosotros somos justos por la fe en Dios y por eso hacemos buenas obras, ya que Dios ha puesto su justicia en nuestra vida, entonces por eso es que en nuestra vida o en nuestra vida se ven reflejada esa justicia a través de las buenas obras que hacemos. Las buenas obras no nos van a hacer más salvos, no nos van a hacer menos salvos, ni más santos o menos santos, pero sí van a ser un reflejo de la justicia que Dios ya depositó en nuestro corazón por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día también se habla mucho de eso, ¿no? Que sobre todo aquellos que predican el Evangelio de la Prosperidad, el reino ahora, todo lo que tú hagas, todo tu esfuerzo, cuánto tú incluso des, cuánto aportes económicamente, todo lo que tú puedas dar económicamente, entonces Dios va a hacer más obras en ti. Dios tiene algo especial para ti, pero Él quiere que tú siembres en el reino y esa siembra, la mayor parte de las veces, pues se refiere a algo económico. Entonces, los fariseos recordemos que también tenían ciertos sesgos en cuanto a lo económico, pues buscaban, le decían a la gente, no, no, tú no ayudes a tus padres, mejor ofrécele a Dios, tanto que el Señor Jesús le dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios cuando le dicen le enseñan a la gente que le diga a sus padres es corbán, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, es decir, no, ya lo dediqué a Dios, ya no te puedo ayudar porque es mi ofrenda a Dios y comúnmente pues se veían beneficiados los fariseos también con ese tipo de promesas que hacía la gente, pues aunque eran prometidas a Dios, pero las recibían personas ahí en el templo, ¿no? No era que Dios las recibiera y se las llevara al cielo, sino que se veían beneficiados pues aquellos que administraban todas esas promesas que se hacían. Entonces hay parecidos con los fariseos, hay parecidos de lo que se predicaba o se enseñaba en aquellos tiempos a la gente que hoy también mueve ese tipo de enseñanzas en cuanto a lo que tú tienes que hacer para ganarte el favor de Dios, para entrar a un nuevo nivel, para llegar a una nueva dimensión, para una mayor unción, y se habla como si uno tuviera que ganarse el favor de Dios para poder entonces recibir pues eso, sobre todo se refieren a los dones, ¿no? Y sobre todo esos dones espectaculares de milagros, de señales, prodigios, todo eso, pero bueno, no es nuestro enfoque, no es lo que nosotros estamos buscando, sino el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, es decir, busca caminar en la justicia de Dios, obedecer a Dios y lo que Dios quiera añadir, bueno, ya es cuestión de él, ¿sí? Los saduceos, vamos a hablar un poquito ahora de los saduceos. Los saduceos tenían una situación muy particular que ellos únicamente creían que el Pentateuco, o más bien ellos creían que el Pentateuco, eso era lo único considerado como palabra de Dios. ¿Cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros eran los únicos que los saduceos, perdón, aceptaban como inspirados por Dios. Es decir, ellos creían que eso sí era realmente palabra de Dios, pero todo lo demás, pues algunas cosas podían contener algo de la palabra de Dios, pero no lo tomaban como palabra de Dios. En algún momento, bueno, los saduceos, parte también de lo que ellos creían es que no había resurrección. Ellos pensaban que así como se muere una persona, ahí se acaba todo, ya no hay vida después de la vida. No creían que hubiese ángeles, no creían que el ser humano tuviera un espíritu. Entonces tenían ideas así un poco raras. Entre ellas les digo que ellos negaban la resurrección. Y en algún momento se acercan con el Señor Jesús para preguntarle también, para tentarlo. Y le cuestionan, si no me recuerdo, está aquí en Mateo, vamos a Mateo 22. Sí, Mateo 22. Vamos a ver qué es lo que este grupo de hombres llamados los saduceos
le cuestionan al Señor Jesús. Mateo capítulo 22, verso 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjense qué planteamiento tan extraño tienen estos hombres, ¿no? Dicen, mira, a ver, Señor, Moisés nos dijo que si un hombre se casa, pero no tiene hijos y muere, entonces su mujer ahora se va a casar con su hermano para que de alguna manera continúe, digamos, el linaje del hermano que murió. Dice, pero hubo una mujer que se casó y no tuvo hijos y se murió su marido, entonces la tomó el hermano, pero también murió, y luego la tomó el otro hermano y también murió. Dice, y los 7 hermanos estuvieron con la mujer. Dice, bueno, cuando sea la resurrección, pues, ¿de quién va a ser mujer? Ni modo que sea mujer de los 7, ¿no? Es lo que estos hombres plantean. Pero ya es una pregunta maliciosa porque ellos ni siquiera creían en la resurrección, pero justamente parte por lo que dudaban de la resurrección era porque tenían ese tipo de planteamientos. Bueno, a ver, ¿qué va a suceder? Si hubiera una resurrección, entonces aquí ellos pensaban como que, pues a ver Dios qué va a hacer, porque no puede tener 7 maridos esta mujer. Y entonces el Señor Jesús les contesta lo siguiente, dice aquí en el verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección, fíjense cómo el Señor Jesús, sabiendo, ¿no? Las creencias o las posturas de Dios, pero dice, bueno, para ver, hablando de la resurrección, les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Es bien esa sabiduría que tiene el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús no le dice, bueno, pero no han leído que dice en Daniel que al final se levantarán de entre los muertos. ¿Por qué el Señor Jesús no citó a Daniel? Por poner un ejemplo que es muy claro que habla de la resurrección. Ahí casi al final del libro de Daniel es muy, muy claro que habla de la resurrección. Pero el Señor Jesús no cita a Daniel porque los saduceos hubieran rechazado ese argumento porque ellos no creían que Daniel fuera un libro inspirado por Dios. Entonces el Señor Jesús les cita una porción de Génesis que es parte del Pentateuco y de los libros que ellos sí consideraban como palabra de Dios. Entonces ellos no podían refutar algo que ellos mismos creían. No podían negar que eso fuera palabra de Dios porque ellos afirmaban que era palabra de Dios. Entonces el Señor en esa sabiduría les dice, bueno, Dios dijo, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, está esa esperanza de la resurrección porque el espíritu de Abraham, de Isaac y de Jacob seguía vivo. Solamente estaban esperando y siguen esperando la resurrección de los muertos. Entonces, como el Señor Jesús les explica, les contesta de una manera bien sabia a esos argumentos. ¿Cómo podemos cómo podemos hoy comparar a los saduceos con gente de este tiempo? Pues los saduceos, insisto, ellos cortaban, digamos, ciertas porciones de la Biblia para entonces adecuar solamente a sus creencias algunos libros, ¿no? Hace rato estaba escuchando un fragmento de un video donde hablaban acerca de un hombre de estos que son del Evangelio de la Prosperidad, Jesse Duplantis creo que se llama este hombre, y entonces él tiene un avión y se iba a comprar otro avión y él estaba presumiendo así, es un hombre pues con algo de soberbia. Y entonces una de las cosas que él menciona es que una vez tuvo una discusión con una persona, si no mal recuerdo era como de un centro comercial, algo así, vamos a decir como aquí en nuestro país de un Oxxo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces el encargado del Oxxo y este hombre
tuvieron ahí una discusión y este hombre tan, pues yo veo como esa arrogancia, le dice, mira, no te metas conmigo porque soy capaz de comprar este Oxxo y después despedirte. Así, ese tipo de comentarios hace este hombre que les digo es un, pues según es un pastor cristiano, ¿no? Y entonces les digo, esto sale porque digo que los saduceos solamente tomaban ciertas porciones de la Biblia. Entonces este hombre está leyendo un pasaje donde dice, ustedes no deben de asombrarse que yo tenga tanta riqueza, ustedes no deben de asombrarse que yo sea tan millonario. Y bueno, haciendo un paréntesis, también alguien le dijo, oiga, la gente dice que usted es millonario, ¿eso es cierto? Y dice, no, no es cierto, dice, soy multimillonario, o sea, ese es el grado de jactancia que tiene este hombre. Entonces, él está hablando acerca de eso y está citando una porción, no recuerdo cuál es, pero si no me equivoco es un proverbio donde dice, no te asombres de las riquezas de los demás. Y él dice, no sé por qué ustedes se asombran de mis riquezas. Y está a un lado su mujer y la mujer dice, ajá, y más abajo dice, y entonces ella continúa leyendo, porque este hombre solamente tomó una porción, una parte de ese pasaje, pero la siguiente porción dice algo así. Dice, no te asombres de la riqueza de los demás, pues las riquezas de los impíos no provienen de Dios. Algo así dice, ¿no? Entonces, ese pasaje que él toma para aplicarlo a su vida, si él hubiera seguido leyendo, está hablando de las riquezas de los impíos. Entonces, una de dos, o él se considera a sí mismo impío, pero no leyó lo demás, o a propósito no lo leyó, pero solamente para aplicar esa parte y presentarlo como que pues la Biblia dice que habrá gente que seremos muy ricos, pero dando a entender como que dentro de los hijos de Dios. Y sí que los puede haber, sí puede haber hijos de Dios muy ricos, pero pues no se refería a él en ese momento o ese pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Solamente corta alguna porción para entonces aplicarla a su vida. Y así enseñan a muchos, teniendo esa astucia de mutilar la palabra de Dios para enseñarla así y entonces que la gente crea en sus mentiras, pero utilizando partes de la Biblia como esta, ¿no? Como esto que les acabo de compartir. Esta secta también de la luz del mundo también utiliza porciones así cortadas de la Biblia para justificar algunas de sus doctrinas. Una muy básica es que ellos no dicen que no tocan instrumentos en sus iglesias y se dan cuenta, sí, los de la luz del mundo no tienen instrumentos en sus reuniones y dicen, se basan en un pasaje donde dice, Dios le está diciendo a su pueblo que por causa de su maldad, de su pecado, de su idolatría, él ha abandonado, digamos, sus reuniones. Dios ya no está presente cuando según ellos se reúnen a adorar a Dios porque en realidad estaban adorando a otros, a ídolos, ¿no? Entonces, no a otros ídolos, sino a ídolos porque Dios no es un ídolo, corrijo, digo, para que no se malinterprete, los judíos adoraban ídolos pero no adoraban al Dios verdadero. Entonces, Dios les dice, miren, ni toquen instrumentos, porque no los escucho, o sea, dando a entender como, ¿de qué sirve que toquen instrumentos? ¿De qué sirve que me ofrezcan alabanza? Pero si andan en pecado, en idolatría, están cometiendo perversidades, dice, esos instrumentos para mí es como si no sonaran, es lo que Dios les está diciendo. Y tomando este pasaje, torciéndolo y aplicándolo a su doctrina, los de la luz del mundo dicen, pues si Dios no va a escuchar los instrumentos, pues ¿para qué los tocamos? Pero no se fijan, no enseñan todo el contexto que está hablando ese pasaje. Entonces, también el día de hoy hay gente que mutila las escrituras, que solamente toma porciones para enseñarlas de una manera equivocada y engañar a las personas. Entonces el Señor les dice, tengan cuidado, pongan atención de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque lo que hacen es engañar a las personas. Y ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, ¿cuál es la forma en que nosotros no vamos a ser engañados conociendo la verdadera doctrina? No tiene caso que revisáramos cada una de los errores de los fariseos y saduceos, sino lo mejor es que nosotros conozcamos la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo. Y conociendo esa doctrina, va a ser como un filtro que nos va a dejar ver cuáles son las doctrinas que se alejan de la verdadera doctrina, de lo que se conoce como la sana doctrina, y así no podremos ser engañados. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y después que les dijo esas palabras,
les enseñó todo lo que había de suceder para que ellos no fueran engañados. Entonces, mis hermanos, nosotros es bien importante que conozcamos la doctrina de Cristo, que es parte de lo que hemos venido haciendo aquí en estas reuniones, estudiando ahí capítulo a capítulo al Señor Jesucristo a través del Evangelio de Mateo y bueno, de muchas partes de la Biblia, con la intención de que no seamos engañados o arrastrados por esas falsas doctrinas que de alguna manera han persistido hasta el día de hoy, ¿sí? Mis hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos hasta la otra semana. La semana que viene no vamos a tener reuniones. Esta semana que viene no hay reuniones, sino hasta la otra, primeramente Dios. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Muy buenas noches.